Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. El día de ayer les comentábamos acerca de la conformación del Consejo Asesor para avanzar en la reconstrucción del Biobío, y fue una cita en donde se reunieron las autoridades, por supuesto, y se delinearon qué es lo que va a venir en el futuro y cómo se va a realizar este trabajo. Para conversar acerca de este plan maestro de mitigación urbano es que estamos con su secretario ejecutivo de la instancia, Sergio Beresville, arquitecto y también hombre que tiene bastante experiencia en situaciones de reconstrucción, de poder ver qué es lo que pasa con la ciudad y la habitabilidad después de situaciones tan extremas como las emergencias. Le damos la bienvenida, ya está conectado en nuestro programa. Bienvenido, Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Sergio. Hola Ángela, Leslie, buenos días. Un gusto estar acá acompañándolas y ver si puedo proporcionarles información de utilidad. Estamos seguros de que va a ser así, Sergio. Bueno, ya lo decíamos, usted ha sido testigo de situaciones en la región del Biobío que tienen que ver con la destrucción de ciudades, de la habitabilidad. ¿Qué diferencia tiene lo ocurrido en 2010 con esto que ha pasado en Penco-Lirquén, desde su perspectiva? Son fenómenos naturalmente distintos. Uno es lo que ocurrió de alguna manera el 27F de 2010 tenía precedentes históricos conocidos, incluso de tan extraordinaria magnitud como lo que ocurrió en 1960 con el tsunami y el terremoto de Valdivia. Por tanto, Chile desde ese momento de su historia, incluso para el terremoto ya del 39, empieza a desarrollar una serie de mecanismos de defensa, tanto para mejorar la resiliencia de las viviendas, con las construcciones, con las normas de edificación, y también algunas respecto, mucho más tímidamente, por supuesto, pero respecto de el fenómeno del tsunami en la costa chilena. Lo que pasa ahora fundamentalmente es que lo que ocurre es un enemigo, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza totalmente desconocido de la manera en cómo afectó las localidades del Gran Concepción, porque los incendios forestales, como dice su nombre, son forestales, nunca son urbanos. Del minuto que se transforman en incendios urbanos, como lo ocurrido, digamos, en el año 2014 y 2023 en Viña, empiezan a marcar una forma de amenaza sobre las ciudades completamente distinta. Y para ella no estamos preparados, para nada, nada. De hecho, incluso en bibliografía internacional que hemos revisado, es hoy día una de las amenazas más frecuentes, más crecientes, más amenazantes, y con la cual estamos tratando, por supuesto, en este proceso de aprender mucho y poder enfrentarlo de la mejor manera. Por tanto, este es un enemigo desconocido desde el punto de vista de todas sus formas de emerger, de abordar las ciudades, de destruir, y por supuesto que es algo que tenemos que empezar a introducir en nuestra cultura, en nuestra normativa, en nuestra forma de organizar las ciudades, porque esto lamentablemente, Ángela y Leslie, llegó para quedarse. Es decir, si uno ve en los últimos 20 años, los incendios pasaron de ser incendios meramente forestales, de la periferia de la ciudad, que veíamos incluso desde nuestras casas, pero siempre las veíamos a distancia, ¿ya? A ser incendios urbanos, que entran al corazón de la ciudad, como es el caso de Lirquén, donde efectivamente se quemaron sectores que eran inimaginables eh, para cualquier persona habituada o conocedora de los comunes incendios forestales que hay en la región del Biobío. Ahí, Sergio, bueno, usted igual lo decía desde el punto de vista de lo que tiene que ver con esta afectación en zona urbana, también la reconstrucción es distinta, porque cuando uno habla en el campo con una menor densidad también habitacional, la forma en que también, o qué es lo que se destruye es distinto cuando también se planea la reconstrucción. Pero en este caso,
tenemos una diversidad de realidades también dentro de los damnificados, también historia, por ejemplo, también se habló mucho respecto a lo que tenía que ver con Bipla y cómo obviamente son estructuras que lamentablemente se perdieron desde el punto de vista también arquitectónico. También tenemos realidades como las de Punta de Parra, también aquellos bloques. Entonces hoy día, ¿cómo se trabaja también este plan de reconstrucción teniendo tantas realidades distintas también y apuntar o cómo se da solución dentro de lo que uno piensa ya? Tiene que ver con que la persona pueda tener su vivienda definitiva, pero me imagino que también tiene que haber una solución diferenciada y también con un contexto, como usted mencionaba, respecto de lo que queremos como ciudad. Sí, exactamente. La respuesta fundamentalmente para esa pregunta súper específica es que aquí, a diferencia de los terremotos que en el fondo afectan o estresan, digamos, estructuras eh, individuales dentro de la ciudad, ¿ya? En este caso, el incendio lo que hace es destruir sectores completos, muy parecido a lo que hace un maremoto, un tsunami en Perfecto. 2010. ¿Ya? Entonces, destruye la ciudad, ¿ah? Completa, ¿ah? Incluso los pavimentos, digamos, ¿ah? Por la radiación, incluso instalaciones, cosas que uno no ve, se destruyen por el mismo fenómeno. De manera que la respuesta no es una reconstrucción, por decirlo, voy a decir la palabra restaurativa, como que alguien restaura lo que había antes y lo deja tal Mm. cual como estaba antes, porque eso es, en la práctica es imposible, ¿ya? O sea, todo es posible, pero en este caso no es la lógica de la reconstrucción, sino que reconstruir para que esos sectores desde el punto de vista urbanístico reúnan condiciones mucho mejores o superiores para poder evitar definitivamente un fenómeno similar, o si no evitarlo, atenuarlo, y si no es posible atenuarlo, por lo menos que no ocurra la tragedia de que murieron 19 personas producto del incendio urbano. O sea, eso es una tragedia inimaginable. Murieron más personas allí por el incendio que por el terremoto. Y eso que un terremoto fue uno de los más grandes de la historia registrada del mundo, digamos, ¿ah? En el 27 de febrero. Entonces, algo falló en la ciudad, no en las casas, ¿ah? Algo falló en la estructura, en cómo se organizaron esos sectores para que pudieran ser amenazados por un incendio que obviamente hoy día son mucho más voraces, hoy día son mucho más rápidos, y en fin, producto del cambio climático, estos fenómenos se transforman en fenómenos más complejos ante los cuales uno se tiene que defender. Entonces ahí es donde vienen las medidas de mitigación, ¿ya? Las medidas de mitigación no las puede solamente realizar una casa, ¿ya? Una casa, claro, puede mejorar la materialidad, puede mejorar algunos elementos, digamos, que ayudan a atenuar, por ejemplo, las afectaciones de las pavesas o la radiación, pero bueno, cuando ya llega el incendio mismo, una vivienda no puede hacer mucho para defenderse, ¿ya? La defensa está en la estructura de la ciudad, ¿ah? Y eso significa tener zonas de mitigación, tener sistemas para combatir el incendio, tener vías de emergencia que sean redundantes, no una. Hay que recordar que en los dos sectores, lamentablemente, de Miramar y de Ríos de Chile, donde murieron muchas personas, solamente existía un acceso para que las personas pudieran entrar y salir. Eso es una máxima vulnerabilidad y eso no lo podemos volver a diseñar nunca más en Chile, con esta lógica, digamos, de monoacceso, ¿ya? Porque exponen a las personas a verse acorraladas, digamos, por estos fenómenos, y podrían ser otros y no pueden salir. Bueno, de tal manera que el plan que estamos nosotros hoy día desarrollando precisamente, y lo que se constituyó el día lunes, este consejo que es como la gobernanza, es desplegar todo tipo de medidas de mitigación que permitan en el fondo asegurar que los sectores donde se reconstruya tengan mejores condiciones para enfrentar un fenómeno similar al ocurrido el 18 de enero. Y ahí tenemos algunas medidas que a nosotros nos parecen muy interesantes, muy novedosas, porque no solamente son para atenuar el efecto que pueden tener futuros incendios, sino que también para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas, en parte también su seguridad,
y también el medio ambiente. Entonces, por eso no es restaurativa la reconstrucción, sino que da un salto cualitativo bien importante. Yo diría que varios peldaños desde el punto de vista de la situación que era antes del 18 de enero. Sí. Ahí, Perdón por la Sergio, extensión de mi respuesta, pero No, está estamos pero prendadísimos de lo que Sí. nos está diciendo. ahí mi duda, Sergio, con respecto a poder trabajar en estas medidas de mitigación es que hoy día, además, y esto es una realidad que las autoridades han dicho que no la habían visto, por ejemplo, en el incendio de Valparaíso, es que los damnificados comenzaron a reconstruir sus viviendas, ellos mismos, de forma autónoma, viviendas definitivas me refiero. Entonces, ¿cómo estas medidas de mitigación pueden convivir cuando mucha gente ya está levantando, ya lleva sus viviendas ya bastante avanzadas en la construcción, pensando en que ya son las definitivas, no construcciones provisorias? sí. Bueno, hay un fenómeno que es imposible de evitar y esto es, por decirlo así, esto es una reconstrucción con un auto andando, ¿ah? No se puede detener todo el proceso esperando a hacer algunas medidas de mitigación y una vez que estén terminadas, empezar la reconstrucción de la vivienda. Es de manera simultánea, nos pasó también para el 27F, pasó en Valparaíso, pasó en Viña. Tenemos acá algunas condiciones quizá ventajosas respecto de lo que ocurrió en los otros incendios de la región de Valparaíso, y es que aquellas zonas importantes para las medidas de mitigación no están ocupadas, ¿ya? Y nos están construyendo en ellas, ¿ya? Tenemos un solo sector en donde vemos que hay un proceso de reconstrucción que ya se focalizó y que va a ser abordado, digamos, de forma pertinente, porque probablemente esas familias van a tener que ser relocalizadas. Son un grupo muy pequeñito de familias que están en una zona, en realidad, que tienen problemas no solamente por eventualidad de un futuro incendio, sino que por remoción en masa. O sea, realmente están en una situación de peligro. Pero es un grupo de familias muy pequeñito, porque la mayoría está reconstruyendo y eso es inevitable. Por tanto, las medidas de mitigación no redundan en cómo es la casa, ¿ya? Sino cómo es el barrio en su conjunto. Porque la casa, usted puede construir, ustedes pueden construir un búnker, ¿ya? Uno podría pensar que es lo mejor, ¿ya? Eh, pero claro, eso no es una vivienda, eso es un escondite, ¿ya? Además, muchos dicen que los búnkeres tampoco sirven porque se les pierden el oxígeno y las personas finalmente también mueren encerradas, digamos. Por lo tanto, en la casa no hay condiciones para que uno pueda efectivamente enfrentar el incendio con vida, ¿ya? Por tanto, las medidas de mitigación están en el entorno, están en la urbanización y están en las medidas de mitigación que estamos considerando en el entorno y donde afortunadamente en el caso de las distintas localidades afectadas en nuestra zona, han dejado las zonas extensas, afortunadamente en una interfase que era fundamentalmente forestal, disponibles para introducir efectivamente muros, no muros en realidad, fajas cortafuego, poder introducir lagunas de mitigación, poder introducir sistemas de urbanización con redundancia en su accesibilidad, poder hacer instalaciones de cobertura de agua suficiente como para poder combatir, pero también para poder prevenir el incendio. Y esas zonas no necesariamente implican que el proceso que actualmente las personas comprensiblemente están construyendo sus casas obstaculice los logros o el rendimiento o la efectividad de las medidas de mitigación, porque van por dos cuerdas separadas, digamos, ¿no? No sé si me expliqué. Sí. Sí, absolutamente. Estamos conversando con el secretario ejecutivo, por supuesto, del Consejo Asesor para la Reconstrucción Urbana del Biobío, Sergio Beresville, oye, que nos está dando ahí, pero por supuesto que todos los detalles acerca de este desafío, porque es un desafío el que se viene. Y justamente, Sergio, yo quería llevarlo ahí porque usted nos ha entregado una cantidad de información que
es importante, pero también es bien abrumadora en el sentido de que ya hemos hablado, hay temas como el cambio climático, los sistemas constructivos han cambiado, las amenazas han cambiado, los riesgos a los que están, las ciudades también van ganando espacios en lugares que a lo mejor no son los más adecuados, se va juntando el campo, la ciudad. Hay un sinfín hoy día de desafíos que me imagino que usted a lo largo de su carrera y de su experiencia ha visto. Hoy día no es fácil crear una gobernanza. ¿Cómo se hace cuando tenemos tantos desafíos, tantos riesgos, ha cambiado tanto y es tan dinámico? Tenemos situaciones, no sé, hoy día hay fenómenos climáticos que quizás no se registraban con tanta periodicidad, como los tornados, por ejemplo, también viviendas destruidas en Talcahuano hace un par de años. ¿Cómo se genera hoy día una gobernanza en ese contexto y con esas condiciones? Sí, es súper difícil. ¿Ah? Yo creo que si uno analiza el caso de los problemas que enfrentó la reconstrucción de Valparaíso y luego la del incendio de Viña, efectivamente se da cuenta de que una de las cosas que falló es la gobernanza. ¿Ah? Esto no lo he dicho yo, lo dicen todos los especialistas. Yo me sumo, digamos, al comentario en el sentido de que nunca hubo una persona, una institución o un conjunto de actores o de autoridades encargada de la reconstrucción. ¿Ya? Es bien interesante porque yo he estudiado los casos, ambos casos, digamos. ¿Ah? Entonces, el alcalde no era, el delegado presidencial tampoco. Se mandó a alguien de la moneda que estuvo un tiempo y se fue. Tampoco hubo un ministro a cargo de la reconstrucción. Y efectivamente es algo paradójico, pero cuando uno hoy día pregunta quién es el encargado de la reconstrucción, o antes, digamos, de que asumiera este gobierno, que ha tomado esto como un símbolo, ¿ah? Lo de las reconstrucciones, pero esto no es un comentario político, ¿ah? Sino que lo digo porque efectivamente antes de que asumiera este gobierno, uno se preguntaba quién es el encargado de la reconstrucción de Viña, por ejemplo, y no podía identificar a una persona. Bueno, cuando ocurre que no hay un responsable por asumir los costos incluso políticos, pero también el liderazgo técnico, es porque efectivamente eso es un desorden y no hay quien responda y quien asuma, digamos, las responsabilidades que se tienen que tomar en un proceso de este tipo. En este caso, la gobernanza que se creó es precisamente para decir, oye, aquí estamos todos los sectores de acuerdo, esta instancia vamos a abordar en conjunto esta reconstrucción y por supuesto que nos vamos a hacer responsables de los resultados. Yo creo que es una decisión bien valiente, ¿eh? Porque en estas situaciones la mayoría trata de no liderar estos procesos porque son muy complejos y los costos políticos son muy altos, ¿eh? Pero a mí me parece que en este caso lo que han hecho las autoridades es el camino correcto, es decir, aquí nosotros vamos a liderar este proceso, nos vamos a reunir cada 15, 30 días, vamos a ver los avances y si los avances no se van dando, vamos a tener que alzar la voz. Entonces, yo creo que la mejor manera de enfrentar futuros procesos es efectivamente con gobernanzas robustas dentro de las ciudades. Por supuesto que no es lo único, es mucho mejor desarrollar las medidas de prevención a tener que estar haciendo reconstrucciones. Yo me estoy repitiendo el plato porque el 2010 me tocó hacer la reconstrucción del borde costero y ahora me está tocando esta de post-incendio. De repente pienso, pucha, estudié urbanismo para pensar las ciudades hacia el futuro y lo único que me he dedicado es a reconstruir las cosas que hemos hecho mal. Pero bueno, es un comentario, una Pero yo encuentro reflexión. fantástico que se repita el plato, porque la mochila de experiencia ahí, Claro, pero valiosísima. no, yo entiendo también que estoy en el lugar en que tengo que estar y estoy muy contento con la confianza que me han dado las autoridades y estoy contento porque veo que además el escenario que hoy día tenemos de reconstrucción en el Biobío es completamente distinto al que teníamos el año 2010. Acá hay equipos sumamente preparados, personas que entienden los problemas, saben cómo tienen que actuar en emergencia, a pesar de que todos critican los procesos de reconstrucción. Por muy bueno que Mm. sea, todo el mundo lo va a criticar, eso es entendible, hay que esperar los resultados, pero estamos trabajando en el fondo con equipos muy, muy robustos del SERVIU, del Ministerio de Obras Públicas, del gobierno regional, y a mí me llena de orgullo ver que efectivamente
la región está bastante bien preparada para este tipo de emergencia, ¿ah? Y lo digo con harta objetividad porque me ha tocado participar en otros procesos en otras regiones, y esto no se debe a una particularidad que tengamos nosotros acá o que tenga la región o las autoridades de acá, sino que es por la seguidilla de fenómenos que nos han marcado la historia. El más reciente es el de 2010, donde yo me he encontrado con que muchos de los funcionarios que trabajaron en el año 2010 en la reconstrucción todavía están cumpliendo sus funciones y lo están haciendo muy bien. Por eso soy en ese sentido discretamente optimista de que vamos a tener buenos resultados en el proceso de reconstrucción. Y además contarles que yo creo que con el ánimo siempre de que la reconstrucción no es restaurativa, sino que da un salto importante en la resiliencia, yo creo que las localidades afectadas van a dan un salto cualitativo en su calidad de vida bien importante, ¿ah? Por ejemplo, las zonas afectadas donde nosotros hemos estado viendo tienen los índices más bajos de áreas verdes en relación al número de habitantes. Entonces ahí hemos visto que esta reconstrucción tiene que reducir esa brecha. Lo que queremos es que esos sectores que fueron afectados tengan un muy buen estándar de áreas verdes, de equipamiento con accesibilidad redundante para tener mayor seguridad. De hecho, dentro de las propuestas estamos planteando una ruta paralela a la ruta 150, es algo así como una especie de pie de monte, ¿ya? Que podría permitir conectar todos estos barrios que hoy día tienen una vía de ingreso exclusivamente y poder tener esta vía que no solamente sirva para combatir los incendios y aumentar la seguridad, sino que también una alternativa de acceso y un sistema que nosotros hemos llamado como diseñar en el fondo un sistema que recupere el ciclo del agua, ¿ah? Toda la literatura internacional y la experiencia internacional dice que la mejor manera de prevenir incendios futuros es efectivamente gestionar el recurso hídrico. Y nosotros tenemos en esta región muchos recursos hídricos, hasta 1.300 milímetros, digamos, al año. A veces un poco menos, sí, pero es abundante. Pero todo ese recurso, la ciudad va impidiendo de alguna manera que se infiltren los acuíferos subterráneos. Y eso es lo que aumenta la vulnerabilidad al crear islas de calor, al transformar la ciudad en combustible, porque es un combustible altamente seco, ¿no? Por tanto, lo que estamos pensando es un sistema que permita en el fondo que las aguas naturales de estas quebradas, que en el caso de Penco, Lirquén, son más o menos 1.500 hectáreas, o sea, son cuencas, pequeñas cuencas, pero bien abundantes en recursos hídricos, se puedan en el fondo infiltrar en los suelos, crear pequeños sistemas de agua que cumplan la función recreativa, que permitan recuperar la biodiversidad de esos sectores, que permitan controlar también las precipitaciones muy elevadas que se producen ahora con el cambio climático, que llueve mucho en muy poco tiempo y eso produce inundaciones. Pero lo más importante también es disponer de recursos hídricos donde se van a producir en el futuro probablemente incendios, ¿ah? Y poder combatir con esos recursos hídricos futuros incendios. Entonces estamos pensando efectivamente que hoy día la periferia de Penco Lirquén no va a ser una periferia de interfase donde las plantaciones de eucalipto o pinos van a estar llegando al borde de las casas, sino que las casas van a estar llegando a parques que obviamente van a transformar, esperamos, completamente la ciudad de Penco, Lirquén. Bueno, también tenemos en Punta de Parra y también en El Pino en el caso de Concepción. Así que ese es nuestro sueño, estamos trabajando precisamente en ese desafío y creemos que si esto funciona, debería funcionar de acuerdo a la experiencia internacional, va a poder ser una forma de construir ciudades mucho más esponja, que le llaman, que es un concepto que podemos en otro minuto conversar, que es un concepto muy bonito que se utiliza hoy día, digamos, para el diseño o para repensar las ciudades, y ciudades efectivamente que interactúan con la naturaleza mucho mejor, con el recurso agua, y esa misma forma de hacer ciudad es la que inhibe que puedan producirse en el futuro desastres como el vivido el del 18 de enero.
Mm. Y ahí, Sergio, bueno, me imagino que este plan también considera el poder también, no sé si es la palabra correcta, pero decir como educar o armar también comunidad entre las personas, porque bueno, está el ejemplo de lo que ocurrió en Valparaíso con, bueno, en Viña del Mar, Quilpué, con Villa Botania, con esta, en el fondo, villa de viviendas que tenían estas medidas de mitigación, pero que para mantener estas medidas en el tiempo necesita el compromiso de la comunidad para mantener, para no generar basurales, para mantener en el fondo un compromiso de tener estas medidas como en el tiempo, y que eso igual implica, más allá de los esfuerzos que se puede hacer desde el Estado, de las autoridades o de este mismo Consejo Asesor por un buen plan, pero que también incluye este compromiso de comunidad, de estar en conjunto, de estar siempre también manteniendo esta situación acorde. Sí, exactamente. Ese es un punto central, que todavía no nos inquieta, pero creemos en varias cosas. Primero, este proceso de reconstrucción lo empezamos a organizar desde el día 1 de febrero, Ujú. con todos los dirigentes de los distintos sectores, ¿ya? Tenemos un plan que en este minuto está en pleno desarrollo. De hecho, ayer tuvimos un evento en Ríos de Chile, en el cual queremos ir construyendo estas soluciones conceptualmente ya mencionadas con la comunidad para que se transformen efectivamente en patrimonio de ellos, Mm. que ellos sientan la propiedad, sientan que sumaron, fueron parte de la toma de decisiones, y que este proceso colectivo, comunitario, que vamos a ir haciendo cada vez más masivo, porque, bueno, queremos finalmente llegar a algo así como un acuerdo ciudadano entre todas las comunidades que participan en esto, ¿ya? Por no decir una votación, y no decir, digamos, una validación importante ciudadana del plan. Y queremos fundamentalmente que tenemos que juntar el interés de la comunidad genuino por las soluciones que vamos a proponer, pero también que las soluciones que propongamos puedan construir, que se transformen en valores sociales, que tenga valor social, mejor dicho. En el minuto que tiene valor social, algo, por ejemplo, un parque, una laguna, donde hay aves y los chicos van con los papás a los fines de semana, digamos, al lugar a alimentar las aves, se produce, digamos, un valor de un espacio territorial dentro del imaginario de una persona. Si eso logramos reproducirlo y que las personas, al valorar los lugares, porque los ven importantes para su calidad de vida, creemos que se puede producir este circuito virtuoso de autocuidado, ¿ya? Mm. Pero ciertamente ahí, Leslie, queda otro punto que probablemente no vamos, que es más difícil, que es parte de las Mm. preguntas que tenemos hoy día: cómo hacer que no solamente sea por el hecho de agregarle valor a los lugares, que los lugares sean cuidados, sino que también cómo lograr el compromiso de las personas, la vigilancia, cómo lograr que las comunidades se organicen y que, como en caso de Botania, que habían delegados, encargados, que se hacían Mm. operativos de limpieza, etcétera. Eso va mucho más allá de lo que yo conté inicialmente, de que obtenga Mm. valor. Yo creo que Mm. son las dos cosas juntas, ¿ya? En el caso de Botania, la comunidad sabía el valor que tenía poder conservar las zonas de protección, esta franja, digamos, de protección al incendio. Lo tenían internalizado, era un valor comunitario, Por tanto, se la jugaban, digamos, por asumir responsabilidades y fue muy exitoso, ¿ya? Nosotros queremos ver cómo lograr replicar un modelo donde las comunidades sientan responsabilidad por el cuidado de estas zonas. Creemos que una cosa que puede ayudar es que efectivamente estos lugares les sean útiles, desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿ya? Y de la conciencia de que además son lugares vitales para no perder su patrimonio nuevamente, digamos, Mm. y son familiares o vidas que se perdieron el 18 de enero. Eh, eh, eh,
creemos que, en todo caso, el mejor camino para eso es el proceso que estamos haciendo ahora de trabajo constante con las comunidades, que también es un proceso educativo, ¿ah? Nosotros no hemos entrado en la parte educativa, estamos en la parte primero del diagnóstico, estamos levantando toda la información, viendo por qué se quemó tal o cual casa, por dónde pudieron evacuar, cuáles son los problemas que tiene el barrio, que impidieron hacer tal o cual cosa, y todo ese diagnóstico lo estamos levantando en cada una de las localidades para pasar ahora a la fase de propuesta. Y esa fase de propuesta, por supuesto que es un proceso también a su vez educativo, ¿ah? Formativo, en donde no solamente se identifica el valor de las cosas que van a reconstruir, sino que también cómo cuidarlas. Ahora se han pensado otras cosas que yo creo que es muy prematuro todavía para mencionarlas como opciones, pero que son una nueva forma a lo mejor de organización social, ¿no? Que puede instaurarse en estas zonas para la vigilancia, sobre todo, porque esto es fundamental, es el compromiso de las personas el que salva a las personas. Sergio Beresville, secretario ejecutivo del Consejo Asesor para la Reconstrucción Urbana del Biobío, pero dándonos un detalle, pero completísimo del trabajo que se está haciendo, y también quedamos muy optimistas con esto de que no es solo levantar casas, sino que también quizás una nueva forma de habitar, de vivir y de hacer comunidad. Muchas gracias, Sergio, por darse el tiempo de venir a conversar con nosotros y a contarle a nuestros auditores acerca de esta instancia del Consejo Asesor. Muchas gracias, Ángela, Leslie. También les agradezco el espacio porque comunicar el rol que ustedes tienen es sumamente importante en este proceso de comunicar. Probablemente muchas personas que nos están escuchando son personas que forman parte de las familias o cercanos afectados, y es bueno comunicarles también este plan que de alguna manera construye un imaginario de esperanza al cual nos sentimos súper responsables y creemos que vamos a poder llegar a esa meta, y eso que baje un poco la ansiedad que naturalmente se produce en estos procesos. Así que ustedes cumplen un rol muy grande, así que las felicito y bueno, encantado de poder compartir en el futuro más información, más detalle. Así que muchas gracias por la invitación. No, usted, Sergio. Vamos a estar atentísimas. Sí, por supuesto. Además que acorde vaya avanzando también el trabajo del Consejo, seguro vamos a tener también más novedades que comentar. Que tenga muy buena jornada, Sergio. Que esté muy Igualmente. Bien. Adiós, buen día. Bien, ahí teníamos a nuestro invitado Sergio Beresville. Ya lo decía, él tiene varias experiencias con respecto a la reconstrucción y por supuesto hoy día se está realizando un trabajo en un contexto pero bastante diferente al de 2010. Sí, me quedo con el concepto que comentó respecto de que esto no es solamente como que levantar una casa donde no la había, sino que obviamente esto implica también un trabajo mayor y obviamente entender que aquí es una zona de riesgo, por lo tanto hay que implementar entonces unas medidas de mitigación, porque obviamente los incendios forestales están ahí. La idea es que en el futuro no vuelvan finalmente estas casas a pasar por lo mismo. Así es, así que vamos a estar bien pendientes de todo el trabajo del Consejo Asesor para la Reconstrucción en el Biobío.